Inicialmente se había hablado de la posibilidad de hablar de enfermedad diarreica aguda. No puedo usar la cámara, ¿no? Me advierte acá para hacerme visible, pero bueno, si pueden ver por lo menos las diapositivas, que ahí trataremos de pasarlas, me confirman si las están viendo y si me están escuchando por lo menos bien. Sí, doctor. De acuerdo. Listo, entonces, enfermedad diarreica aguda era el tema inicialmente asignado, pero vemos que podría estar limitado, por lo tanto vamos a tratar de hablar de enfermedad diarreica en líneas generales. Como ven en la primera diapositiva, ahí vemos como la gran volumen de absorción de todos los líquidos, tanto de desecho como circulantes, se producen a nivel del colon descendente. Esa reabsorción que se hace tanto de líquidos como electrolitos, que es muy eficiente y que se calcula que sea entre 5 y 6 litros diarios, se efectúa a nivel del colon descendente y al inicio del recto sigmoide. No solamente tiene que ver con la reabsorción de agua, sino que obviamente está condicionado a la retención de electrolitos que son fundamentales, como son el potasio, el sodio y el cloro. Bien, la diarrea entonces es el resultado de una reducción de la absorción de agua por parte del intestino, o la disminución en la reabsorción de agua, o de un aumento de esa secreción de agua, por cualquier causa, como vamos a ver posteriormente. Es decir, cuando se produce el fenómeno de diarrea, cuando hay una reducción en la absorción o cuando hay un aumento en la secreción de esa agua. ¿De acuerdo? Recordemos que por definición deben haber al menos 3 episodios de deposiciones líquidas, y ahí nos remitimos nuevamente al concepto de la clasificación de las deposiciones. Deben ser 3 deposiciones líquidas en el día, o sea, hay disminución de la consistencia por Bristol y hay también aumento de la frecuencia, y en general tienen que ser mayor de 3. Si no se dan estos dos criterios, pues el paciente no tiene diarrea. Es decir, que una deposición líquida en el día no es diarrea, y pasaríamos a reclasificar en otro concepto, como podría ser pues o hiperdefecación o un aumento del tránsito gastrointestinal que produjo la diarrea. Al igual, por ejemplo, que las melenas. Las melenas no se consideran diarrea tampoco porque no son deposiciones, sino que son fundamentalmente excreción de productos de degradación de los glóbulos rojos. O sea que esas no se consideran como tal diarrea. Entonces ahí definimos lo que es y lo que no es. Entonces, menos de 3 no es diarrea, y una sola deposición al día no es diarrea, y si la deposición es blanda, pastosa, pero no es líquida, pues tampoco es diarrea. En la diapositiva 3 vemos los tipos, ahí las clasifican en diarrea aguda. La diarrea aguda, ahí fundamentalmente la mencionan como acuosa, suelta, pero usualmente autolimitada. Esa es la razón por la cual ampliamos el concepto a hablar de enfermedad diarreica, no solamente enfermedad diarreica aguda, porque la gran mayoría de diarreas agudas son autolimitadas, generalmente duran 1 o 2 días, y es el tipo más frecuente y generalmente desaparece sin tratamiento. Es decir, es una diarrea autolimitada. Bien, la diarrea persistente, de acuerdo a esta definición, es la que dura entre 2 y 4 semanas. La gran mayoría de diarreas, lo volvemos a repetir, se autolimitan, se resuelven solas. Y la diarrea crónica es una diarrea que dura ya más de 4 semanas y aparece y puede desaparecer regularmente durante un periodo prolongado. Diarrea crónica es otra figura conceptual y el enfoque es diferente al de la diarrea aguda, ¿no es cierto? Dura tanto tiempo, puede indicar una afección ya más grave, una patología estructural diferente que por supuesto amerita una atención médica. En esta diapositiva, que es tomada fundamentalmente de Cleveland Clinic,
donde están las causas, ahí podemos ver que nos preguntan cuál es la causa de la diarrea. Mencionan pues infecciones, claro que son los virus, son los parásitos, son las bacterias, son los helmintos que pueden producir deposiciones pues diarreicas, incluso los hongos, ¿por qué no? Pueden ser causas de diarrea, ¿no? Entonces, todas las infecciones, virus, bacterias, parásitos pueden producir diarrea. En segundo término nos hablan del envenenamiento, por llamarlo así, por alimentos, o en nuestro medio hay una entidad de obligatoria notificación que es la enfermedad transmitida por alimentos, o la denominada ETA, ¿no? Entonces, estas son de reporte obligatorio y están asociadas a veces a infestaciones o a infecciones que se presentan en brotes, ¿no? Es muy común los brotes por el estafilococo, los brotes de salmonela, cuando se habla de alimentos mal conservados, ¿no? Especialmente el pollo. Entonces, esas son las enfermedades las denominadas ETAs. También muchos tipos de medicamentos que vamos a mencionar posteriormente, naturalmente todos los laxantes, todos los catárticos, ¿no? Pero fármacos específicos, como por ejemplo la colchicina. Algunos de ellos los vamos a revisar con más énfasis posteriormente. También está no solo el envenenamiento por alimentos, sino también la intolerancia a alimentos como los que saben o se conocen como intolerantes a la lactosa, pues se saben que tomar leche les va a producir pues diarrea, la gran mayoría de los casos, distensión abdominal y flatulencia. Y otra causa son las enfermedades como tal, que ya están afectando el tracto gastrointestinal, especialmente en el área absortiva, ¿no? Que ya mencionábamos que la más eficiente es el colon a nivel pues de la parte descendente. Entonces hay enfermedades como la colitis ulcerativa, como la tuberculosis, como el linfoma, enfermedades que se asientan en esa área, incluso tumores pueden producir diarrea. Recordar también el síndrome carcinoide como un productor importante de diarrea. Y lo otro son procedimientos que se hacen en, en los intestinos como parte de cirugías correctivas. Por ejemplo, para tumores del colon, tumores del recto, gastrectomía, el bypass, por ejemplo, todos son fenómenos que pueden producir episodios pues, diarreicos, ¿no? Entonces ahí estarían las causas más frecuentes en forma muy general, tanto diarrea como crónica. Ya, yendo más a la academia y en la diapositiva siguiente, no sé si me están siguiendo en la diapositiva actual, me gustaría confirmar con ustedes. Sí, de pronto le podríamos preguntar si puede rotar un poquito el teléfono para ver si se ve el cuadro completo. Sí, ya, espérame. Lo que pasa es que, bueno, igual yo voy a tratar yo les enviaría la presentación para que ¿les parece? Ay, sí, muchas Entonces, gracias. lo que estoy tratando de hacer ahorita es adaptarme aquí a esta dificultad, pues que no fue original por mí. Pero bueno, al rotar se me desconfigura, no sé por qué. Entonces, por ahora Ah, vamos a vale. continuar allí. Miran, duración de la diarrea, nos hablan de aguda cuando aquí nos cambian el concepto, ¿no? Recuerden que la aguda la dividíamos en dos, ¿no? Una que prácticamente dura 2, 3 días y una que la denominábamos subaguda, que va hasta las 4 semanas. Entonces, aquí ya nos dicen, no, todo lo que sea de menos de 4 semanas es aguda, incluyendo aquella que es de 2 días. Y la crónica sí es la que dura más de 4 semanas, la que dura más de un mes. Esos son unos, digamos, tiempos, unos términos un poquito subjetivos o un poquito arbitrarios, pero que de alguna forma pues tienen aceptación en la literatura y que nosotros las acogemos. Entonces, dice que tiene menos de 4 semanas, como muchos se pueden limitar, aquí nos dan dos opciones que se las resalto. Una que dice que es posiblemente limitada,
no requiere ninguna observación adicional, simplemente a veces hidratar, ¿no? Y cuando hay en esas diarreas agudas, pueden haber indicadores para evaluación, entonces lo que nos dicen es que podemos hacer un cultivo de materia fecal puntualmente para Clostridioides difficile. El Clostridioides difficile es el agente etiológico de las diarreas hospitalarias, ¿no? O sea que aquí estaríamos ya más en un escenario pues hospitalario. Naturalmente también vamos a ver que hay muchos gérmenes que producen diarreas agudas, eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita nos vamos a tener a lo que nos muestra el cuadrito acá. Y en este otro lado están las diarreas, aquí les voy a mostrar las crónicas, que las dividen en 4, que son la osmótica, la secretoria, la inflamatoria y la malabsortiva, ¿no es cierto? Entonces estos son algoritmos de flujo. Por ejemplo, las diarreas osmóticas se producen simplemente por soluciones que tienen osmolaridad mayor y que producen como un barrido, tanto de líquidos como de solutos. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de carbohidratos, el consumo excesivo de azúcar o incluso de sales de magnesio que a veces están en los hidróxidos pueden producir diarreas de ese tipo. Tal vez el más común son los chicos después del el día 31 de octubre, cuando comen demasiado dulce, y al otro día están con diarrea. Esa es una diarrea claramente osmótica, ¿no es cierto? Y las recomendaciones son la revisión de la dieta, también revisión de medicamentos, en algunos casos específicos test de respiración para ver sobre todo el tema de alcohol, ¿no? Las pruebas pues de alcoholemia pueden hacerse necesarias y también mirar o ver el tema pues de el consumo de laxantes, ¿no es cierto? Y en las diarreas secretorias, ahí vemos las causas más frecuentes. Recuerden que estamos hablando ya de crónicas aquí, de prolongadas de más de 4 semanas, de más de un mes. Están las infecciones, los trastornos neuroendocrinos, los trastornos de los ácidos biliares, trastornos de la motilidad intestinal y los trastornos estructurales dados por enfermedades específicas que ya mencionamos algunas de ellas, como la colitis ulcerativa, la tuberculosis y los linfomas. Entonces, en esos casos se pueden hacer cultivos de materia fecal, puntualmente para búsqueda de micobacterias, no tipo tuberculosis, endoscópicos, se puede hacer endoscopia, se puede hacer estudios de secretagogos y se puede hacer el manejo pues con la colestiramina, ¿no es cierto? El tercer grupo, o después de la osmótica, la secretoria, está la inflamatoria, que aquí sí ya tiene nombre propio, pues que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no es cierto? Que corresponde a la colitis ulcerativa, a la ileitis o a la enfermedad pues de Crohn. Enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, aquí claramente hay una diarrea que puede ser sanguinolenta, ¿no es cierto? Y por eso tiene ese componente inflamatorio. Y la forma de testear esto es mediante colonoscopia, que es la forma más eficiente y la realización de una biopsia. Y en la diarrea malabsortiva, que es clásicamente cuando se produce la deposición con grasa, entonces en la inflamatoria es más con sangre, la malabsortiva es más con grasa, la secretoria puede ser muy líquida, igual que la osmótica, pero esta malabsortiva típicamente tiene grasa. Está la enfermedad celíaca, ¿no es cierto? Que es una de las causas más frecuentes, el síndrome de intestino corto, la disbacteriosis, la, la pérdida pues de la microbiota habitual, ¿no? Enfermedades pancreáticas, recuerden el famoso cólera pancreático, la pancreatitis crónica se caracteriza por diarrea, el bipoma, ¿no? Que son tumores del páncreas que se caracterizan por producir cantidades importantes de diarrea, y el intestino corto que usualmente es quirúrgico. Ahí están algunos de los estudios para enfermedad celíaca, que son serologías, el estudio endoscópico, las imágenes de páncreas, los test también de aliento, que pueden tener importancia, y también en este caso, como la deposición es de grasa y el síndrome malabsortivo requiere un enfoque bien diferente a todas las diarreas crónicas, también está la grasa fecal de 72 horas como test. Ese sería sí, el algoritmo general también propuesto pues por
Este es un consenso, ¿no? En general, de estudio tanto de diarrea como crónica, y aquí lo que estamos repasando es alguna de las causas. Ahora, el work el trabajo ya como tal, lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, y entonces aquí nos dicen, empecemos por este lado. Y por ejemplo, la diarrea confirmada, dice más de 3 veces al día o más de 200 gramos al día de deposición líquida. Eh, y nos dice la pregunta siguiente para el algoritmo es si la diarrea es el principal componente. Si no lo es, tiene que buscar otras cosas, ¿no es cierto? Eh, como por ejemplo enfermedad de Whipple, poliarteritis, que también pueden cursar con diarrea, pero la diarrea no es el síntoma principal. Cuando lo es, siempre descarte medicamentos e ingestiones, ya hablábamos de los alimentos, ¿no?, que podían producir antes de empezar a pensar en etiología infecciosa. ¿Ok? También las enfermedades de almacenamiento específico en los tejidos pueden producir. Y en ese caso, pues tenemos que entrar a hacer estudios específicos, ¿no? Generalmente pueden haber unos temas o unos ítems muy específicos, como por ejemplo el uso de sustancias para la constipación, cuando hay compresión extraluminal, cuando hay obstrucción dentro del lumen, son causas específicas pues de estas diarreas pues anotadas por depósito o por almacenamiento. Y recordar entidades como el hipertiroidismo, que pueden cursar con otras manifestaciones a nivel cardiovascular o a nivel periférico, también pueden producir diarrea. Y puede ser puede estar también de pronto subrepticio, ¿no? De una forma poco visible, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso sería eh, el primer enfoque. Posteriormente, recordar siempre ya el enfoque de la diarrea aguda y la diarrea crónica. En diarrea aguda vamos a tener la nemotecnia MINT, que es como menta en inglés. MINT es medicaciones, infecciones, necrosis y ingestión de toxinas o ingestión de tóxicos. Esas serían las causas de diarrea aguda. Y de diarrea crónica, pues acá vamos a tener ya un enfoque específico, pero primero vamos a revisar lo que corresponde a la diarrea aguda. Entonces, medicamentos que son muchísimos, vamos a revisarlos aquí algunos. Antibióticos, claro, muchos son por disbacteriosis o por eh, otros mecanismos pueden producir diarrea, casi todos los producen. Traigo a colación la clindamicina, la piperacilina y tazobactam, que son dos medicamentos que producen diarrea. Los antiinflamatorios no esteroides, de acuerdo. La metformina, la carbosa como inhibidor de alfa-glucosidasa, producen con frecuencia diarrea. Y miren que muchos jarabitos que utilizamos en el común tienen sorbitol. El sorbitol es un producto que fácilmente produce diarrea osmótica, y tenemos que casi todos los jarabes de acetaminofén, de teofilina, de guaifenacina, de metoclopramida, de todos tienen ese componente de sorbitol que puede producir también diarrea. Los inhibidores de la captación de la serotonina, la carbamazepina, la cimetidina, ranitidina, sulfato ferroso. Es muy común ver la diarrea oscura después del inicio del sulfato ferroso. El orlistat, que es para la obesidad, produce con frecuencia diarrea. La terapia inmunoterapia, la quimioterapia, el uso de colchicina para la gota, ya lo habíamos visto, incluso el criterio en gota aguda es suspender hasta que el paciente tenga diarrea, agentes inmunosupresivos, laxantes, ingestión puntuales de forma a veces obsesiva o compulsiva de cafeína, de gomas de mascar que no tienen azúcar, de sorbitol, de fructosa, a veces de los líquidos en donde vienen las cerezas, los
melocotones o los melones, ¿no? Las manzanas o las peras. Ok, entonces medicamentos que sería la primera M de diarrea aguda sería uno de los más importantes. Ahorita vamos a ver las infecciones en segundo lugar y vamos a mencionar que aquí sí hay muchísimos agentes etiológicos. Ya mencionamos que en la fase aguda de un paciente el que es difícil es el que hay que tratar de identificar. ¿Y en quién cuáles son los factores de riesgo? Pues que haya recibido antibióticos. Especialmente, cualquier antibiótico, pero especialmente clindamicina, que sí está asociado puntualmente a eso. Pero hay casos con Piptazo, con Cipro, con Banco, con todos. Ok, y entonces ahí lo que hacemos es buscar específicamente la toxina y el antígeno, ¿no? El antígeno y la toxina del Clostridioides difficile en materia fecal. ¿De acuerdo? Si no hay factores de riesgo para Clostridioides, ahí la vamos a dividir en dos tipos, ¿no? Del lado izquierdo de ustedes está la diarrea inflamatoria y del lado derecho está la diarrea acuosa. La diarrea inflamatoria es la que tiene moco y sangre, la que es disentérica. Y la otra es que es pues pura agua. En la diarrea con moco y sangre, que son deposiciones sanguinolentas y pueden acompañarse de estado tóxico con fiebre, están la salmonela, el campylobacter, la shigella, la E. coli enterotoxigénica o la E. coli enterotoxigénica y la E. coli perdón, sí, la E. coli enterotoxigénica y la E. coli enteropatogénica. Las dos están allí. La Yersinia, el Vibrio cólera, que es el agente productor de la famosa diarrea del cólera, que es en agua de arroz, lo llaman, ¿no? Y la histolítica, claro, la histolítica, la amibiasis también produce diarrea con sangre, produce disentería, que es clásica también, la disentería amibiana, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos las que pudieran ser inflamatorias y que pudieran ser disentéricas. Ahí pueden ver algunas características específicas, las salmonelas de 1 a 3 días, consumo de huevos podridos, que a veces ocurre, la carne, el pescado, la leche no pasteurizada, contacto con animales, y es el agente etiológico más frecuente, la diarrea del viajero. El Campylobacter también, ahí está en alimentos en putrefacción, dañados o inadvertidamente dañados, que suena mal, pero los podemos conseguir en cualquier centro de esas grandes, quiera pueden aparecer alimentos que no tienen la adecuada conservación, ¿no es cierto? Entonces puede ser leche no pasteurizada, puede ser contacto con animales. En Shigella, también del viajero, ¿no es cierto? Es muy frecuente en los pacientes que viajan y en los sitios donde se proporciona cuidados diarios. La E. coli enterotoxigénica, también en productos frescos, en leche no pasteurizada, es propio también de los home care, de los hogares de cuidados de enfermería. La yersinia en agua no tratada, en consumo de cerdo, en enfermedades como la cirrosis, donde hay alteraciones en la deficiencia, pues en el metabolismo del hierro, se puede presentar esta yersiniosis. La Vibrio sí es por todavía puede haber cólera en algunas partes y hay brotes, ¿no? Recientemente hubo en el Perú y en Haití. Está muy asociado a la pobreza el vibrio cólera. Y la entomobactolítica es alimentos o agua pues contaminados, ¿no es cierto? Ahí haríamos un repaso a los agentes etiológicos más frecuentes de la diarrea aguda, pero con la característica de que es inflamatoria, es decir, disentérica. Cuando es acuosa, o sea, sin sangre, ahí tenemos el norovirus, que ese es el típico de los hogares
de los colegios, ¿no? Cuando se presenten brotes. El Clostridium difficile, el Clostridium perfringens, asociado también a comida contaminada, la E. coli enterotoxigénica, también en contaminación fecal oral, el rotavirus, la yardia, el Cryptosporidium, que es propio del VIH, ¿no es cierto? Sin embargo, puede presentarse también en vegetales, en pacientes inmunocompetentes. Listeria, que sí está asociada a ese póngale un chulo bien grande, porque es ¿sí? La listeria. Sin embargo, como a todos están también cuando están mal conservados al uso de listeria. Recientemente hubo una alerta grande de la FDA por la listeria que se vendía en ciertos productos lácticos en los Estados Unidos. La ciclospora, que también es muy propio del paciente que tiene VIH, ¿cierto? Entonces, eso sería, ahí completaríamos la segunda I, que serían las infecciones, ¿no? La tercera causa de diarrea aguda es algo que es muy común cuando el paciente inicia radioterapia. Lo que se produce la famosa, le llaman a eso colitis actínica o colitis por radiación. Produce también diarreas sanguinolentas, que es por el efecto necrolítico que produce la radio sobre los tumores del intestino, ¿no es cierto? Eso sería la otra causa, la que estamos viendo como diarrea aguda, y la ingestión de tóxicos, que también los vamos a ver un poco más a profundidad. Entonces, ahí sería el enfoque ya de la diarrea aguda, ¿no es cierto? Y mire lo que dice abajo, que generalmente son medidas de soporte, ¿sí? Excepto pues en pacientes con enfermedad severa o, o alto riesgo de comorbilidad. Requieren solo hidratación los pacientes hasta que se identifica el agente causal, pero que disponemos de forma de averiguar el causal mediante cultivos de materia fecal o la utilización de los famosos paneles de PCR intestinal, detectar hasta 23 tipos de gérmenes diferentes. Esto se reserva para las enfermedades severas, con compromiso sistémico severo, o en los pacientes que tienen factores de riesgo como inmunosupresión. Muy bien, entonces ahí daríamos un repaso a lo que es la diarrea aguda. Del otro lado, del lado derecho, tenemos las diarreas crónicas. Ya mencionamos los 4 tipos, ¿no es cierto? La osmótica, pues, la secretoria, la inflamatoria y la malabsortiva, ¿no es cierto? Y aquí hay también un algoritmo de cuál sería la forma más correcta del enfoque de esta caracterización ya de la diarrea crónica, la diarrea que dura más de 4 semanas, y tenemos una diarrea que es inflamatoria, que es parecida a la disentérica, y la clásica es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que estaría aquí, la IBD, Intestinal Bowel Disease, enfermedad o Inflammatory Bowel Disease, enfermedad intestinal inflamatoria, ¿no es cierto? Esa produce diarrea inflamatoria, al igual pues que la infiltración tumoral por cáncer, linfoma, la isquemia. Tener en cuenta eso, ¿no? La isquemia mesentérica puede producir deposiciones diarreicas, oscuras, sanguinolentas, ¿no? La radiación, la quimioterapia, procesos infecciosos, ahí mencionamos algunos, ya esto estamos hablando, acuérdense, de crónica, el citomegalovirus, el herpes, la tuberculosis, el complejo Mycobacterium avium, la sífilis, la erumona, la entomocistolítica, la esquistosomiasis y el Clostridioides difficile. Bien, en la mitad de la diarrea acuosa están los que son más medidos por efecto osmótico, y para eso le dicen que calculemos el gap osmótico de la materia fecal, y porque es importante decir que los que tienen más de 6 se consideran más de 100, perdón, de gap osmótico, son osmóticas, y las que tienen menos de 50 se consideran pues secretorias, ¿no? Ahí podemos ver la lista
es puntualmente pues de las causas. Y en el lado final tenemos pues la diarrea acuosa, que es propia de la mala absorción. Y ahí están todas las entidades que podían producir diarrea mal absortiva. También acordemos que el gap osmótico en la materia fecal es también mayor de 50 y recordemos que la grasa fecal está mayor de 7 gramos en este caso específico. Y eso sería pues el enfoque que tenemos en general de las diarreas agudas y las diarreas crónicas. Aquí también recordar que hay unas diarreas crónicas que son facticias, que son funcionales o que no se consideran. Y aquí está la forma de mirar puntualmente cuando hay sospecha de esas diarreas facticias de cuál sería el enfoque, requiriendo en algunos casos estudios como la colonoscopia para descartar causas orgánicas, porque siempre lo que se considera facticio son diagnósticos de exclusión. Bien, a grandes rasgos era lo que yo tenía para presentarles. Posteriormente tiene una revisión de los agentes etiológicos más frecuentes, pero pues no nos da por tema de tiempo. También revisan las complicaciones, la dieta, el manejo dietario, los fármacos, incluyendo aquellos que utilizamos mucho como son las cinturas de opio, ¿no? El aloperamida, que tienen acción a nivel del sistema nervioso central. Más, pues, por supuesto, ya el manejo etiológico en caso de que se trate del proceso infeccioso o de evitar la causa en las diarreas, pues, que son más osmóticas. También les presento ahí, perdón, el manejo antibiótico más adecuado de acuerdo a cada germen. Aquí está la base del tratamiento en ese sistema que es tan importante como es proteger, prevenir, tratar para reducir, ¿no? Fundamentalmente, recordar que las sales de hidratación oral siguen siendo recomendadas desde el 2004, especialmente en la población pediátrica. Recordar que la diarrea es la segunda causa de mortalidad infantil y muchos de ellos mueren por deshidratación, esa forma tan fácil que hay de evitarla mediante la administración de sales, las cuales han sido enriquecidas con zinc. Y otros, pues como estamos en el tema de cambios climáticos, pues recordar que entre más cambio climático haya, va a haber más diarrea y hay una relación efectiva causa-efecto con esto, y se sabe que por cada grado de temperatura el porcentaje de diarrea se aumenta que sube, ¿no? En la temperatura se aumenta en un 7%. Ese cambio climático es una realidad y tristemente afecta negativamente la incidencia, pues, de diarreas en general. Esa es mi presentación, no sé si tengan alguna duda, alguna cosa que yo pueda responder con mucho gusto. Doctor, con relación a las diarreas facticias que usted decía, ese término no lo había escuchado nunca. ¿Será que nos puede explicar qué significa eso? Sí, claro que sí, gracias por preguntar. Entonces, aquí lo que nos dicen, las diarreas facticias son aquellas que el paciente se las inventa para lograr algún efecto, por ejemplo, qué sé yo, que la pensión llegue más rápido, que lo incapaciten, no ir a trabajar. Y entonces hay personas que consumen, por ejemplo, laxantes y que uno dice, no, tengo una diarrea y mire la diarrea, tal cosa, ¿no? Recuerden que la diarrea está asociada también a términos funcionales. El colon irritable que es funcional, puede cursar tanto con diarrea como con estreñimiento. Esa facticia es como que el paciente se la inventa o se la provoca, ¿de acuerdo? Y entonces Ay, ahí lo que nos dice es cómo adivinar qué es lo que le está produciendo la diarrea. Miren, por ejemplo, con menos de 290, dice que lo que está haciendo es adicionando soluciones hipotónicas. De más de 600, soluciones hipertónicas. Y 290 o casi, pues, osmolaridad fisiológica laxantes, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo,
Si tienen menos de 200 gramos al día de esa deposición, eso también es facticio, cuando también no hay signos de alarma, ¿no es cierto? Cuando se mejoran cuando tiene ayuno, cuando todo el estudio ha sido negativo, ¿no? Muchos de ellos requieren colonoscopia también para eso, ¿no es cierto? Pero dice alarmas, en quien diga, uy, a este man más bien no parece, el que tenga más de 50 años, al que tenga sangrado gastrointestinal, al que esté anémico, con fiebre, pérdida de peso, todo eso ya hablan de una organicidad y le permiten decir a uno, no, este paciente no parece ser que tiene un trastorno facticio. No, hay gente muy avispada, muy pillina. Saben que, por ejemplo, se consigue el trabar o se consigue el, el otro, el Litel y el propilenglicol, y que lo consumen y les puede dar pues diarrea, y si quieren obtener una ganancia secundaria, entonces eh, recurren a eso, ¿no? A veces es lo difícil determinar a qué es lo que están produciendo y por eso presentan ese estudio de acuerdo a la osmolaridad de la materia fecal para tratar de determinar la causa de la diarrea facticia. Espero que quede bien respondida la pregunta, si fue claro. Sí, Doc, muchísimas gracias. Bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda que podamos intentar resolver. Bueno, parece ser que no hay. Al final, ¿cuántos son ustedes en el grupo? En el grupo total somos 43 y en la lista que me llegó ahorita, porque les mandé ahí un enlace, tengo 36 Sí. respuestas, pero dos mandaron, hay 34. Ah, bueno. Eh, Sí, me hace llegar, por favor, esa lista. Listo, doctor. Yo ahorita le saco Listo. el Excel que me salió y ya se lo Y, mando. y ya te envío a ti para que lo compartas con ellos, pues la presentación, ¿no? Vale, doctor, muchísimas gracias. Bueno, entonces daríamos pues por terminada la sesión. Gracias por su asistencia, un abrazo para todos, que tengan muy buena noche. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego.